Padre, Padre bueno, Padre Santo, Señor, porque a cada uno de nosotros tú nos conoces. Levántese, Padre, ese espíritu, esa palabra, de cada uno de tus hijos, Señor, lo que escribiste en nuestro corazón. Eso no solamente será imborrable, sino resplandecerá, para que, Señor, todo lo que se escribió, toda esa tinta, todos esos instrumentos, Señor, de hierro, de plomo, de la propia tierra, Padre, esos sean siempre los que sean llevados por el viento. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, que venimos a este día de Shabbat, a este día, Señor, de gloria, a este día, Señor, de unidad, a este día, Señor, de santidad. Bendigo a Dios de los cielos, Dios de nuestra santidad, que nos ha dado, Padre, para extender nuestra mano. Por eso, Señor, si el hombre, Señor, es capaz de sacar una abeja, si es capaz, Señor, de devolver al lugar que corresponde, algo que estaba perdido, pues en el nombre de Cristo Jesús, con mucho más razón, aquel que nos extiende la mano. Por eso yo bendigo este Shabbat que nos extendió las manos, porque tú eres el que realmente te extendiste, porque tú, Señor, eres el que profanaste, porque tú eres el que rompiste, Señor, el molde de los Shabbats para volver a la misericordia. Y bendito seas, Padre, porque esa diestra de tu justicia que nos devolvió nuestra mano, que nos ha devuelto, Señor, tu espíritu, sea para extender este Shabbat, Señor, que se extienda tu mano, que se extienda tu diestra, que se extienda, Señor, la casa del Dabai, al norte, al sur, al este, al oeste, que se extienda, pero ahora, Señor, lo que tiene que levantarse, Señor, y por eso bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que cada vez sea más fuerte esa palabra, esa escritura, de levantarnos, de ascender, de subir, Señor, en los que tú has reunido ahora, en Galo, que también está pasando por estas circunstancias, y cada uno de nosotros, en Alexandra, que también, Señor, está pasando sus circunstancias, y que también, Señor, es parte de esta obra, que se levante, Señor, la casa del Dabar, en tantos, Padre, que se unen o que a veces, pues, necesitan, Señor, esa oración, necesitan ese mismo espíritu, y necesitan, Padre, para volver a retomar tu ley, tu palabra. Levántese, Señor, con fuerza esa diestra de tu justicia, que en cada uno de nosotros nos extiende, Señor, a tu bondad y a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido, porque a cada golpe, en lugar, Señor, de insistencia, siempre, Señor, será de bendición. Y ese será el golpe de tus hijos, de donde golpeamos, Padre, es a a una historia, a un pasado, a unas guerras infructuosas, pero lo que golpeamos siempre será a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido este Shabbat de gracia, de misericordia y de bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Bueno, uno de los acontecimientos mm, importantes, digamos así, de Eliseo o de este tiempo, yo creo que vemos a través de lo que sucede en Éxodo 33 y también de este Shabbat, ¿no es cierto? Éxodo 33, esta es la parte que nosotros estamos viendo. Este versículo es muy importante porque eh, marca dos periodos. Este es importante. Éxodo del 33, esperamos llegar, espero Dios mediante, eh, retomar este Shabbat, retomar estos 40 días de lo que Dios mediante estamos afirmando y confirmando. Y Éxodo 33:1, espero tomar la vida de Eliseo, nuevamente retomar la vida de Eliseo, entrar la vida de Saúl, la vida de Samuel, y llegar a la tierra prometida, porque son hilos conductores que abarcan historias fuertes, pero que tienen cosas en común. Así que Éxodo 33:1, ese es el que vamos a leer, y si tienen alguna pregunta, por favor, para que podamos retomar. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré.
Y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que yo te descuide. Desde Perdón. lejísimos escuchamos cómo es alabanza. Amén, alabanza. Perdón, ya. Amén. ¿Estás con saliva? Vaya a tomar. Qué bueno. Qué bueno, están alabando en otro lugar que se escucha desde aquí. Dice, sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué les parece? Y 33:5. Seguimos al 33:4. Y cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y uno de ellos se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues quítate tus atavíos para que yo sepa qué hacer contigo. Entonces, este versículo, como les había comentado, estos versículos son importantes porque están entre los primeros 40 y los segundos 40 días que subió Moisés. Pero lo incomprensible de esto es, sube. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que les quedó? Habíamos comentado con Erika también. ¿Qué hacemos en estos 40 días? ¿Qué hacemos en estos 40 días? Y aquí tenemos varias respuestas también. ¿Qué hacemos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Pues, mire, lo hemos revisado en otros años, pero ahora podemos seguir ampliando. Todo esto sucedió y el pueblo, Dios le dice sube, esa es la parte importante. Y el pueblo, pues lo que le interesa, dice, sube y yo no subiré, un ángel subirá contigo. Entonces, ¿por qué les dice sube? ¿Por qué les dice sube? Así, obviamente empecemos por acá. ¿Por qué les dice sube? ¿Cómo ve? ¿Cómo le ve esta orden? Sube a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Sube a la tierra. ¿Por qué les dice eso? ¿Qué observa usted? ¿Qué observa? ¿No? ¿Por qué les dice sube? Y ahí, vamos con esa pregunta. ¿Ya? ¿Por qué les dice sube si Dios sabe que todavía hay otros 40 días? ¿Por qué? Todas las, todas las respuestas van de la mano también de este tiempo. Sí. ¿Qué tal Nati? ¿Qué tal Lina, Rocío, Mía, Nancy, Carmita, Carlos, Erika? Con Erika también comentamos. ¿Qué tal si le dicen sube? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo, qué tan predispuestos estamos nosotros para subir? ¿Qué tan predispuestos nosotros estamos para avanzar? ¿Qué tan predispuestos nosotros estamos para hacer algo? O por el contrario, hay una predisposición bastante negativa para que se pueda hacer las cosas. ¿Sí? ¿Qué opina? ¿Está fácil la subida? ¿O más bien mm, como que hay cosas por hacer? ¿Qué piensa? ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta válida, porque aparte de eso les dice, enviaré mi ángel delante de ti. ¿Ya? Y todo esto lo veríamos empatado con el 33. Dios, entonces, ¿Dios cómo está? Por ahí nosotros no podemos verlo. Y vamos a ver Dios cómo está y cómo está el pueblo.
¿Cómo está el pueblo? Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. ¿Cómo es la posición del pueblo? ¿Cómo está la posición? Buenas noches, ¿Cuán- Marquito. En Nati, Marcos. ¿cuánto? La Buenas noches, disposición. disculpe. ¿Cómo está? Bendiciones, Nati. ¿Qué tal la disposición del pueblo? Como dice aquí, vistieron de luto, están en tristeza, en penumbra, en todo lo que significa un luto, en no saber, en no tener cabeza, Marquito. Ahí está. ¿Ya? 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 Entonces No hay está de cabeza. luto. Está de luto, ya chévere. Está de luto. No hay cabeza. Me parece importante. ¿Qué más? ¿No hay cabeza o no hay coronas? ¿Cómo están las coronas? Y por lo tanto, no hay pies, Marquito. Si no hay cabeza, no hay pies. Entonces, exactamente. Y por tanto, ¿qué falta aquí? Y por tanto, no hay mucha, Caminar. no hay disposición. Mm. No hay disposición. Correctamente, no hay disposición del pueblo. Lina, no hay disposición del pueblo. ¿Por qué no hay disposición del pueblo? Y aquí lo dice. Gracias, Nati. Gracias por la disposición, porque no hay mucha disposición. Pero vea, si usted está con disposición para las cosas, yo le bendigo. Pero si nosotros vemos al pueblo de Israel en estos 40 días, vemos cómo está la atmósfera y vemos que no están con mucha disposición. Entonces, ¿por qué? Aquí está la disposición. ¿Por qué no hay mucha disposición del pueblo? Porque son gente de dura servicio. Por la dura servicio. 33-4. Ahí vamos a ver si empatamos con nuestra disposición o con la disposición de este tiempo. Éxodo 33:4. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. ¿Por qué la disposición? ¿Por qué falta la disposición? Porque oyendo no oyeron. Ah, porque oyendo no vieron. Entonces, Marquito, la mala noticia es que suban para ellos. no, la mala noticia es que hay un dabar ahí, un dabar no es mala noticia, sino es un mal dabar, se podría decir, no un mal En mi dabar. versión tengo mala palabra, tengo justo en mi Exacto, versión. exacto, una mala palabra. Muy bien dicho. Entonces, ¿qué es una mala palabra? ¿Por qué hay una mala palabra? Es, eh, es lamentable, exactamente, porque hay más bien lamento, un lamento, Yo veo como miedo también. claro, pero están lamentándose, esa es la palabra, están lamentándose, están en sus propias lamentaciones, esa es la palabra. Entonces, ¿de qué se están lamentando? ¿De qué se están lamentando? De los primeros 40 días. ¿Cómo eran los primeros 40 días? Entonces, ¿cómo fueron los primeros 40 días? Y aquí lo dice Dios. ¿Cómo fueron los primeros 40 días? Que ninguno se vistió como debería vestirse. Exactamente, Nati. Por ahí, o sea, todas las respuestas están bien. Pero aquí, mire cómo Dios combina. Porque dice, son un pueblo de Soy dura servicio. afilada, Marquito. Ah, está afilada. Exactamente. No sabían cómo adornarse. No sabían cómo coronar las cosas. No sabían cómo completar las cosas. No sabían cómo dar unidad a las cosas. No sabían cómo... eh, no había cabeza, exactamente. No había cabeza. Entonces, les dice
Esto es un problema de atavíos. Esto es un problema de glorias pasadas, este es un problema de ropas, este es un problema de adornos, este es un problema de oídos, este es un problema de joyas, este es un problema de adornos. Entonces, ¿qué les adornaban a ellos? Así que, Las orejas, Marquito. entonces, exactamente. Entonces, las orejas estaban adornadas y las orejas no podían escuchar. Y todo lo que escuchaban, ¿qué pasaba? Todo eso Distorsionado. lo escuchaban distorsionado. ¿Y Dios qué les estaba diciendo? Entonces, ahora vamos. La predisposición de ellos, ya vemos. La predisposición, Natalie, ¿qué tal su predisposición a ascender? La mía, ay, Marquito, yo sí. Así me Amén. duelen los pies, así me duelen los pies, así me duele el cuerpo, así Amén. pasan Amén. dificultades, hay que seguir. Amén. Amén. Lina, la predisposición, ¿qué tal está? Al 100 por 1. Amén, Rocío. No mucho. No mucho, exacto. Mía, Igual que Rocío, un poquito. exacto. Nancy, ay. Nancy, La predisposición para ascender. Sí quiero ascender, o sea, sí estoy predispuesta. ¿ya? Es que le entendí bien la pregunta. Perfecto. Pero sí ve, entonces, ¿qué hay que sacarse? ¿Qué hay que sacarse? ¿Qué hay que sacarse los oídos? Los Los adornitos. atavíos, ¿Perdón? Los hay que tapones. sacarse esos atavíos. Hay que sacarse esos adornitos, exactamente. Hay que sacar esos adornitos. ¿Por qué esos adornitos? ¿Qué le están haciendo oír? Entonces, y mire, el momento que oye también le está mostrando vestiduras, pero verá que vestiduras, ahorita estamos en el 4 mes, cambio de vestiduras del 5, pero para cambiar de vestiduras uno tiene que cambiar de atavíos. Pero lo que está diciendo aquí es un cambio de sacerdocio, porque aquí lo que está diciendo es que hay un problema de disposición en la tierra. Y mire, Dios, ¿qué les está diciendo? Entonces, ¿cuál es la disposición de Dios? Dios a usted le dice, asciende, te voy a dar un ángel. ¿Qué más? Asciende a la tierra que manda leche y miel. ¿Qué más? Asciende, asciende, asciende a un Dabar. ¿Qué más? Pero, obviamente, les está diciendo, asciendan físicamente. No. ¿Qué les está diciendo? Asciendan posición. Escuche, asciendan. Posicionamiento. Todas las cosas, esto desde siempre, yo creo que esto es importante. Todas las cosas que usted está viviendo, todas las cosas que usted no le gustaría vivir y todas las cosas que Dios le ha dado o Dios le desea hacer vivir, ¿qué necesitan para que usted esté en el lugar en donde esté? ¿Qué necesita? Necesita obviamente de oídos, necesita de caminar, pero todo esto empata con una escritura. Entonces, si Dios le dice asciende y su escritura, la escritura de ellos, ¿cuál es? ¿Cuál es la escritura de ellos? La de estancamiento, Marquito. Ah, ahí está. Escuchen, 33:4. ¿Cuál es la escritura de ellos? La de estancamiento. ¿Cuál es la escritura de Dura ellos? servir. Tuto. La de luto, Luto, dura cerviz. ¿Cuál es la escritura de ellos? Servir. la mala palabra, Marquito. La mala palabra, exactamente. Entonces, ¿cuál es la mala palabra? Siga viendo. ¿Cuál es? ¿Por qué hay una baja disposición? ¿Por qué? Porque no hay un cambio de escritura. Porque no hay una renovación de escritura. ¿Desde cuándo Dios les dijo,
Porque no hay una renovación de la escritura. Entonces, los 40 días, ¿para qué fueron los 40 días? Los 40 días fueron para renovar la escritura. El primer día antes de los 40 días, no sé si el primero, una semana, pero los días antes de los 40 días, ¿qué es lo que tenía que haber? ¿La vieja escritura, una nueva escritura o la escritura original? ¿Y cuál es la escritura original? ¿Ah? La original, creo, Marquito. La original. ¿Y qué dice la escritura original? Éxodo 33:1. ¿Qué dice la escritura original? Sube Sube. ¿A dónde? aquí, a la tierra prometida. Ya. Y entonces, ¿qué se necesita para subir la tierra prometida? Cambiar de- Cojo un carro y me voy. Hay No. que tener renovación constante. Cambiar la escritura. Cambia. Exacto. Ya. Eso venimos afirmando. Eso Dios viene afirmando desde siempre. Desde antes de que suban al monte. O sea, esto es importantísimo. Lo primerito que les dio antes de que suban al monte, los primeritos que les dio antes de Pentecostés, lo primerito que les dio, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? Lo primerito que les dio Cristo Jesús antes del derramamiento del Espíritu, ¿qué les dio? Les dio y nos dio la promesa. ¿Qué es la promesa? Laura. El pacto. Exacto. Pacto, la renovación. La promesa es la escritura del Espíritu, la escritura con el Espíritu y el Espíritu de la escritura y el Espíritu en la escritura. Amén. ¿Quién puede decir? Amén. 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 Entonces, Amén. entonces, lo primerito, pasan 40 días. Antes de los 40 días, ¿qué les dio? Antes de los 40 días, ¿qué les dio? Hermoso. A Abraham, ¿qué le dio? Aquí está, dice. La promesa. La promesa. Ya, ahora, a Abraham le dio la promesa. Abraham cambió la escritura. ¿Qué opina? No. Exacto. Exacto. Entonces, Abraham, todos los años, todas las veces, Abraham se fue con Taré, Abraham se fue con el papá, Abraham se quedó en la mitad, Abraham volvió todos los años que decía, ve, pasa un año y tienes una escritura. Tienes la promesa, claro, aquí vemos eso, tienes la promesa, pero juntamente con la promesa, ¿qué tienen ellos? Éxodo 33:4, ¿qué tienen? Tienen La predisposición. entonces, escuche lo que usted tiene, escuche, como me decía Rocío, tiene Natalie, tiene Marco, tiene un asunto ahí, tenemos un asunto en estos 40 días. Tenemos la vieja promesa, o tenemos la mala promesa, o tenemos el maldabar. ¿Qué es el maldabar? La promesa, la palabra, el pacto, pero igual, que no está escrito en el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos esas dos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir. ¿Y quién escribe? ¿Quién escribe? El que sabe Perdón, leer, Rebeca. sabe escribir. ¿Quién escribe? Uno mismo. El que tiene el corazón dispuesto. Por supuesto, exactamente. Escribe. Entonces, el El que que escribe. asciende. Perdón. El que asciende. El que asciende, el que se extiende, el que se renueva, el que confirma. Entonces, usted está en el lugar donde está. No le gusta el lugar donde está. ¿Por qué no le gusta? Porque le falta pacto, porque le falta promesa, o porque tal vez tiene, como dice aquí, una mala promesa. Pongámosle el nombre, porque es, claro, una mala promesa. Tiene una mala promesa. ¿Por qué está en el lugar en donde a usted no le gusta? ¿Por una mala promesa? ¿Ya?
Y si tiene una mala promesa, y si tiene una buena promesa, resulta ser que aquí, eso es lo que está diciendo. Pongámosle en el Éxodo 33, 34, la mala promesa junto a la buena promesa. ¿Ya? La mala promesa, ¿qué le hace la mala promesa? ¿Qué les hizo la mala promesa a ellos? ¿Qué hace la mala promesa? ¿Qué hace la mala promesa? Les estanca. ¿Qué más Desviarse. Les Les desvía, desvía. distorsiona. les desvía? ¿Qué más hace la mala promesa? Les pone temores. Les pone temores. ¿Qué más hace la mala promesa? Dureza de Les Les adorna los oídos. La dureza de cerviz. Les adorna los oídos, exactamente. Y no es que les adorna, sino por el contrario, ya están clavados ahí. Entonces, todos esos adornitos, no solamente son adornitos, sino todas esas son escrituras. Entonces, ¿cuándo va a haber una buena escritura? ¿Sí? Cuando usted vea, ¿cuándo va a haber, cuándo va a haber un ascenso? ¿Cuando usted ascienda o cuando tenga una buena escritura? ¿Cuándo hay ascenso? Cuando hay una buena escritura, asciende. Por supuesto, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para ir a la tierra prometida? ¿Qué necesita para ascender? ¿Qué necesita? Necesita una buena escritura. Entonces, ¿Dios qué les está diciendo? Les está diciendo, o sea, Dios es loco, nuevamente, entre los 40 días, antes de los 40 días, de los primeros 40 días y antes de los 40 primeros días, les está diciendo, Dios es loco para decirles, vayan, caminen, o Dios es demasiado, demasiado consciente, que uno llega hasta donde uno tiene la escritura. Entonces, ¿hasta dónde le gustaría llegar? ¿Hasta dónde le gustaría llegar? ¿Hasta dónde va a llegar usted? O mejor dicho, ¿hasta dónde ha llegado usted? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado hasta donde nuestra escritura nos ha permitido. ¿Ya? Entonces nosotros estamos en el lugar en donde estamos, en donde nos ha traído la escritura, la mala escritura y la buena escritura. Y estamos cambiando de escritura para ir hacia el lugar donde la escritura quiere llevarnos, la buena escritura quiere llevarnos. La buena escritura quiere llevarnos, todos sabemos, ¿a dónde quiere llevarnos la buena escritura? ¿A dónde? Todos sabemos. La mala escritura, ¿a dónde quiere llevarnos? Prometida. Exacto, exacto. Entonces, chévere. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida? Donde se puede escribir. En la tierra, legalidad. exactamente, la tierra prometida es el lugar de la buena escritura, donde yo escribo, sigo escribiendo, ¿ya? Pero ellos, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban desde Abraham? La tierra prometida, ¿qué pensaban que era? Y ahorita con Moisés y con estas personas, ¿qué pensaban que era la tierra prometida? Un lugar Como de lo escritura. contrario, ¿no? Algo de luto, algo de miedo. Mire, aquí está. ¿Cuál es la vieja escritura? Vamos a los habitantes, a los poseedores de la mala escritura. Éxodo 33, 33:2. Cananeos. ¿Cuál es la escritura de los cananeos? ¿Cuál es la escritura de los cananeos? Bueno, ¿cuál es la construcción de los cananeos? Mejor aún. ¿Cuál es Son la esclavos. característica? ¿Perdón? Son esclavos. Por eso, ¿cuál es la característica de la construcción del Hacer cananeo? cárceles. ¿Perdón? Cárceles para La esclavos. traición. Construcciones, cárceles, Murallas. muros. Brechas. ¿Cuál era la característica? Primerito, usted vaya a ver todas las ciudades. Si usted va a ver la característica, ¿cómo son las ciudades las ciudades cananeas? Usted es uno de los 12. ¿Qué vería? ¿Cómo son las ciudades cananeas? Fortificadas. Fortificadas. Exactamente. Entonces, ¿cómo son las construcciones cananeas? Fortificadas, Rocío. Gracias por ayudarme. ¿Ya?
Otra característica de las ciudades cananeas. Bueno, características de las ciudades amorreas. ¿Cuál es la característica de las ciudades amorreas? ¿Qué tipo de noticias tienen las ciudades amorreas? Pura boca. Eso, dígalo, dígalo. Pura boca. Pura boca, exactamente. Y con la boca, ¿qué hacían? Les desmoralizaban a todo el mundo. Características de las ciudades hititas. El temor, el miedo. Mucho miedo, exactamente. Entonces, usted, ¿a dónde les estaba llevando? ¿A la tierra prometida de ellos? ¿O A los tierra dioses prometida? falsos. Dioses falsos. Fereceos. Característica de los fereceos. De las ciudades fereceas. Nunca cierra ciclos. Nunca cierran ciclos. Oiga, ¿de dónde me sacó eso? ¡Qué hermoso! Mucha, ahora estamos borrando con Dios, porque Dios está borrando eso. ¿Por qué? Porque no es cuestión de lo que tenemos, porque si tenemos esto, si vivimos en este tipo de ciudades, estamos escribiendo lo mismo, pero si tenemos una escritura diferente, vamos a dar un sentido, un orden diferente, vamos. Ya, gracias, Nancy. Repítale la característica de las fereceas, ¿cómo me dijo? Nunca cierran ciclos. Abren y destruyen. Perdón, no les está un bajito. Nunca cierran ciclos, dije. Nunca cierran ciclos. Es decir, la ciudad, fereceo es alguien que abre el panorama, abre brecha, porque hasta Judá, bueno, abre brecha, pero no construye, no cierra, no completa. Estas ciudades son incompletas. Características de los heveos. Son los que son sobreprotegidos por la mamita o algo así. Algo así. Hijos de mamita. Más van por el lado de la vanidad, pero sí, tienen la característica más bien de Eva. Tienen la característica de Eva. Muy bien, así. No sé de dónde está sacando eso, pero... y la característica de los jebuseos. Pero está súper bien, yo le agradezco. La característica de los jebuseos. Se arrastran en el polvo. Arrastrados. Es decir, exactamente, arrastrados. Están en el polvo, comen polvo. Y todo eso usted lo puede desarrollar. Entonces, ¿qué opina? ¿Qué escritura tenían ellos? ¿Se da cuenta? Y sin embargo, ellos tenían el territorio. Pero ¿de qué me sirve el territorio si yo tengo en mi corazón una mala escritura? Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Tener una buena escritura o tener lo que tenían estas ciudades? Lo que tenían, porque ellos tenían todos los recursos aparentemente. ¿Pero qué escribían? Entonces, ¿a dónde va a llegar usted si tiene esa escritura? Puede que llegue a la luna, pero el rato que llegue a la luna, ¿qué va a escribir? ¿Ah? ¿Qué va a escribir? Puede que llegue a la ciudad santa, puede que llegue a los cielos, pero el rato que llegue a los cielos, ¿qué va a escribir? ¿Qué le va a decir Dios? Ven, hijito mío, ven al gozo de tu Señor, o ven a escribir conmigo. ¿Qué cree que le va a decir Dios? ¿Ah? Ven, aprende a escribir aquí. Te enseño. Ven a continuar escribiendo, porque yo te enseñé el reino de Dios y su justicia es para escribir, porque la promesa fue dada, el pacto fue dado para que tengas una buena
una buena escritura para que tengas un buen, como decíamos, para que des una buena noticia. Y una buena noticia para que cambies esa trayectoria. Hasta aquí. Entonces, por eso le decía, ahora, Alex, qué gusto. Yo le he estado pensando mucho, he estado orando mucho, Alex. Y qué bueno poderla tener en pantalla nuevamente. Mire, Alex, estamos en Éxodo 33 y lo que comentábamos. Ahora, mire, entonces, mire, ¿cuál era? Ahora yo le pregunto, ¿cuál era la predisposición del pueblo de Israel? ¿Cómo era la predisposición de ellos? ¿Cómo era la predisposición? Ahora, ¿cuál era la predisposición de Dios? ¿Cómo es la predisposición de Dios? ¿Cómo le ve la predisposición de Dios? ¿Perdón? La predisposición de Dios está ahí vigente, la predisposición de Dios está fuerte, la predisposición de Dios, no sé si se da cuenta, lo que está haciendo es, ¿qué está haciendo Dios? Está recalcando, ¿sí? Está ratificando y hasta en cierta forma está, es que no quiero poner esa palabra, pero hasta en cierta forma, ya aparece Está esto. manifestando lo que hay que hacer, pues, para cambiar la escritura. Pero yo Éxodo 33:1. ¿No le suena? A ver, este versículo, ¿qué tanto le suena? El 33:1. El 33:1, sí, porque dice, anda, sube al pueblo que ha sacado de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. La promesa, ¿a qué suena? ¿A qué suena? No sé si le cacha. Legalidad. Pero mire, lo que yo quiero hacerle dar cuenta es que todo esto es, todo este cambio de escritura son dos cosas. Esto suena a insistencia. ¿Qué le parece? Esto suena a reiteración. Y aquí vemos la diferencia entre los unos. ¿Qué es? ¿Qué es la dureza de servicio? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? En el caso, o sea, lo que yo quiero manifestarle es que aquí entramos en un problema, en un asunto importante, digámoslo así. Primero hagamos Shabbat, oremos desde el Shabbat, lo que hemos visto, lo que hemos atravesado, para ver si podemos avanzar ahora o si nos llegamos el domingo a ver esta parte que es muy, muy fuerte, esta de la mala noticia, del mal dabar, lo que ustedes acaban de decir. Amén. ¿Alguna pregunta? Padre, es Shabbat en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú, Dios de los cielos, todos los días, no es repetitivo lo que haces, es nuevo cada día, Dios de los cielos. No son ciclos que han pasado cada año, Dios bendito. Es palabra viva, Padre, que se va escribiendo. No es escrito, Señor, en tablas de piedra rompibles, sino, Señor, es escrito en carne, es escrito, Señor, en sangre, es escrito, Señor, en la vid verdadera, es escrito, Señor, en los cielos, es escrito, Señor, en nuestro corazón. Y por más, y si nos suena insistencia, es por nuestras insistencias. Y si nos suena, Señor, la reiteración, Padre, es por nuestra dureza de servicio. Porque en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, bendecimos. Que es como que si lo oyésemos la primera vez, a pesar de oírle tantas veces, porque cada vez que sale de tu boca, es como que fuese la primera vez. Y por eso, Padre, este Shabbat,
este Shabbat santo, este Shabbat, Padre, de tu mano que se estira, este Shabbat, Padre de los cielos, de tu mano, Padre, de tu pie que camina, este Shabbat, Señor, de tu dedo que escribe, Señor, en nuestro corazón. Hoy podemos decir, no es algo que oímos, sino es algo que necesitamos, algo, Señor, que tiene que llegar a nuestro corazón, algo que tiene que romper las durezas, el diamante, las escrituras viejas, las malas noticias, tiene que romper para que quede grabado, Dios de los cielos, como en los cielos, como lo hiciste la primera vez, como lo hiciste con Abraham, rompiendo lo que ya se convirtió en dureza, para volver a escribir con vida lo que tiene vida. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición, Señor, en la casa del Dabar, porque, Señor, tenemos estos 40 días, pero tenemos esta palabra hermosa. En medio de estos 40 días, la que le dijiste a Abraham, la que le dijiste a Moisés, la que les dijo Cristo Jesús, la que la saben, la que se ha repetido miles de veces, pero que hoy en el nombre de Jesús no nos repites a nosotros, sino bendito seas, porque le vuelve a dar el fuego de tu espíritu para escribirla y romper la dureza, Señor, y romper, Padre, los prepucios, y romper, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la necedad, y romper la rebelión, para que nuevamente fluya de nuestro corazón, fluya, Señor, esa leche, esa miel de esa tierra prometida, y fluya sobre todo en el nombre de Cristo Jesús, fluya una nueva escritura que nos proyecte, no a la dureza de donde salimos, sino nos proyecte, Señor, a tu arco, a tu flecha, atravesando todo lo que tú atraviesas. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat. Amén. 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 Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas veces les repitió esta frase? ¿Cuántas veces a usted ha escuchado, ha visto en la Biblia esta frase? Anda, sube a la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Cuántas veces? Entonces, ¿sí ve? Son muchísimas veces. Pero para Dios, ¿por qué la repite Dios? Para que se acuerden. ¿Por qué la repite Dios tantas veces? ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué la repite tantas veces? Y aquí nuevamente les vuelve a repetir lo mismo. Y todavía más, como aparentemente parecería, sin sentido. Porque aparte que les vuelve, como dirían, la misma cantaleta, no es la misma cantaleta. Además, aparte que resulta reiterativo, además que está descontinuado, porque no pueden subir, porque no van a subir, porque no deben subir. Aparte de eso, obviamente les recalca el mismo hecho. ¿Y ellos cómo la reciben? Pues ellos le reciben como una cantaleta o como una palabra. Ellos le reciben como una escritura o como un hecho ya por sentado. ¿Y usted cómo la recibe? ¿Cómo la recibiría? Entonces, mire, no les está repitiendo. Lo que pasa es que nuevamente les está borrando esta palabra. Lo que está haciendo es borrándoles esa mala escritura, esa mala palabra, y ¿qué les está mostrando? ¿Una palabra vieja, una palabra reiterativa o una palabra vigente? ¿Sí? Sería como reiterada y vigente a la vez. Claro. Entonces, para entender esta palabra, tenemos que remontarnos al segundo implicado, como decíamos, Eliseo. Y vamos con Eliseo. Vamos. Vamos a Eliseo. Porque Eliseo es el que entiende. Segunda de Reyes. Así es como empieza.
Verá, quiero remontarme de Eliseo, o sea, ponerlo con Dios para entrar en el problema de Saúl, que esto hay que seguir avanzando. ¿De acuerdo? Por eso, si tiene alguna pregunta, vamos a ver por qué confluye todo esto en estas cosas. Segunda de Reyes. Entonces, primera cosa no es una insistencia, sino, por el contrario, es una palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una palabra, entre la promesa de Dios y la palabra en estos 40 días? ¿Y cuál es la diferencia entre la insistencia? ¿La insistencia qué es? La insistencia, ¿qué Es es una presión. Es una presión. Exactamente, exactamente. Entonces, estos 40 días no son de insistencia, estos 40 días no son de impresión. Estos 40 días siguen siendo de una escritura, siguen siendo una misericordia de Dios que no está insistiendo. Es una predisposición de Dios. Lo que quiero que observe usted es que la predisposición de Dios del pueblo, ¿cómo es? La predisposición es tantas veces, ahí me entendemos, tantas veces me han impuesto esta palabra, ¿sí? Que para mí el subir, que para mí la tierra prometida, ¿en qué se les convirtió a ellos esa palabra? ¿Sí? Mire, el pueblo de Israel Dios les dice sube, y ellos ¿qué dicen? Es una mala palabra. Ese es el sentido. ¿De acuerdo? Sube, y ellos mala palabra. Una mala noticia. Sube y ellos mala noticia. Sube y ellos mala noticia. Sube y ellos mala noticia. Anabel, Alexandra, sube. ¿Por qué para ellos es una mala noticia? ¿Por qué? Lina, ¿por qué para ellos es una mala noticia? Si quiere contestarme Alex o cualquiera, pues voluntariamente también. ¿Por qué para ellos es una mala noticia sube? Que no hay renovación de la escritura. Ya. Gracias. Entonces vamos a entenderlo a través de Eliseo. Ahí vamos. Porque la escritura de ellos no empataba con la de Dios. Mire, ¿sabe por qué? Les dice sube, les da la promesa, les dice el lugar, les dice hasta con quién les va a acompañar y ellos le reciben como la mala noticia, porque Dios les dice no voy a ir con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, si a usted le insisten tanto, ¿en qué se convierte la buena noticia? ¿En qué se convierte si a usted le insisten? Sube, sube, sube. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Dios, 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 Dios. ¿En qué se convierte? Y esta es la mejor época para eso. ¿En qué se ha convertido eso? ¿En una insistencia o una palabra? Si le insisten tanto a usted, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a Segunda de Reyes para ver justamente si es que es similar el acontecimiento. Segunda de Reyes 2:17. Los profetas, usted sabe aquí, mire, le voy a leer, por favor no vea usted la Biblia para continuar y poder avanzar. Dice, mire lo que dicen los profetas. Segunda de Reyes, los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará tu Señor de sobre ti? De sobre ti. Y él dijo, sí lo sé, callad. ¿Ah? Sigamos. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo sé, callad.
Pero cuando vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y le dijeron, he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha enviado en algún lugar, monte o en algún valle. Y él dijo, no enviéis. Pero cuando insistieron hasta la saciedad, dijo, enviadlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días y no lo hallaron. ¿Ya? Entonces, vamos con Eliseo. ¿Cómo empezó Eliseo? ¿Cómo empezó su ministerio Eliseo? Con insistencias, ¿verdad? Y mire las insistencias de estos profetas. A mí me llama la atención, no sé si a usted, que estos profetas le decían, te va a quitar sobre ti a Elías. ¿Sabes eso? O sea, los profetas sabían. Y el momento que le quitan, le dice, ¿qué le dicen? Anda, envía a buscarle. ¿Qué le parece? ¿Por qué hacen esto estos profetas? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo empieza Eliseo? Empieza recibiendo ¿qué? Insistencias, insistencias, insistencias. Entonces, ¿cuál era la labor de los profetas? La labor de los profetas parecería ser ¿qué? Que es insistirle a Eliseo, insistirle a Eliseo, insistirle a Eliseo. ¿Y por qué insistían a Eliseo? ¿Y por qué le insistían? ¿Qué tenían ellos grabado? Entonces, ¿qué es un Una profeta? mala palabra. Una insistencia. Y una insistencia, exactamente. Entonces, una insistencia es una mala palabra. Y ante esta mala palabra, produjo vergüenza. Pero, por eso, yo le diferenciaba. ¿Cuál es la diferencia con Dios? Dios insiste. En este caso, estamos en un tiempo de insistencias. O estamos en un tiempo, como lo pasaron ellos, un tiempo de malas palabras. Entonces, la insistencia es una mala palabra. O la mala palabra se convierte en una insistencia. Y cuando se convierte en una insistencia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo estaban estos profetas? ¿Cómo era la profecía de estos profetas? Pero bueno, Era una profecía vana. se da cuenta. Entonces, era una profecía, pero en medio de todo esto tenían una mala palabra. Es decir, en medio de todo esto tenían ¿cómo se puede decir? Un sello. Perdón, tenían un sello de insistencia. Por eso, la mala palabra y la insistencia le produjeron en él. ¿Qué le produjeron? La insistencia que le produjeron en Eliseo. Le produjeron vergüenza. Así que, ¿qué es la insistencia? El camino a la vergüenza. Bueno, entonces, en los 40 días, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Dios qué estaba haciendo? ¿Dios estaba insistiendo en esos 40 días? No, estaba escribiendo. Perfecto. Y ahora, ellos todo lo que veían como escritura, toda su dureza de servicio, ¿en qué se transformaba en ellos? En insistencia. Entonces, ahora usted, ¿qué está haciendo? Pregunta, ¿está insistiendo? ¿Ante quién está insistiendo? Esa sería la pregunta. ¿Ante quién está insistiendo? O en el caso de ellos, ¿ante quién están insistiendo? ¿A quién le estaban insistiendo?
¿A Dios? ¿O a ellos No. mismos? A ellos mismos. Y si estaban insistiéndole a ellos, ¿qué tal a Dios? ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Le estaban pidiendo o le estaban insistiendo? Bueno, también ellos le insistían a Dios, pues. Exacto, exacto. Eso es lo que le hago mención. Estaban insistiéndole a Dios. Entonces, este pecado, para ver este pecado, tenemos que remontarnos a esta palabrita. ¿Qué es la insistencia? Y con eso, ahí, yo creo que ahí vamos a un poquito a enfocar las cosas. ¿Está insistiendo o usted está escribiendo? Alex, ¿insistiendo o escribiendo? Ahí es donde quería llegar tal vez, antes de continuar, para que vea Escribiendo, Marquito, escribiendo. escribiendo. Y ¿Ya? caminando. Y entonces, ¿qué tiene que vencer usted? La insistencia. Carlos, ¿escribiendo o insistiendo? Entonces, una delgada línea con la insistencia. Carmita, ¿escribiendo o insistiendo? Escribiendo. Escribiendo. Nancy, ¿escribiendo o insistiendo? Con mi hijo mayor insistiendo. Exacto. Esa es la peor de las cosas. Muy bien, Nancy, muy bien. O sea, yo le agradezco porque nosotros estamos pasando una línea en donde no queremos ver, pero para no ver esa línea tenemos que ver las veces que sí nos hemos metido esa línea. Así que gracias. Mía, ¿insistiendo o escribiendo? Dio en el clavo, Marquito, insistiendo. Gracias. Porque para decir lo que está pasando en este tiempo, cómo se siente, cómo está el ambiente, en qué ambiente estamos, tenemos que hacer, porque si les digo esto, o sea, y si piensan que yo sé la vida de ustedes, no, pero yo sí sé lo que estamos atravesando. Rocío, ¿escribiendo o insistiendo? Insistiendo. Entonces vamos, amén, vamos a aprender a diferenciar y por eso hasta ahora vamos a terminar con Eliseo. Tenemos pocos minutos, porque Eliseo, por eso Eliseo es importante, porque Eliseo cambia la línea de paternidad, pero rompe la línea de insistencia. Y hasta ahí queremos llegar en este Shabbat para comenzar a escribir con Eliseo y comenzar a escribir no solo como Eliseo, porque Eliseo tuvo sus problemas, sino volver a escribir con Cristo. Lina, ¿escribiendo o insistiendo? Verá, hace pocos días estaba sin entender, estaba insistiendo. Gracias, gracias. Pasé a la fase de predisposición, o sea, una disposición. ¿ya? Amén. Y estoy escribiendo. Amén. No me puedo quedar. Nadie nos quita la escritura, porque nadie nos quita a nuestro escritor. Y Amén. nuestro escritor, y lo que nuestro escritor está diciendo es primerito. Por Dios, ustedes son escritores, no son insistidores. Amén. Amén. Y nuestra profecía no es por insistencia, sino es por escritura. Alexandra, ¿escribiendo o insistiendo? Entonces, Pastorcito, perdón. sí, Carmita. Diga que diga que escribiendo e insistiendo puede ser también. El momento, mire, entonces, eso es lo chévere. El momento que Dios dejaría de escribir, ¿qué pasaría? El momento que nosotros dejamos de escribir, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Dejamos de existir, pastor. Dígame, Carlos. Dejamos de existir. Exacto, comenzamos a insistir. Exacto. ¿Por qué? Porque nos comienzan las cosas duras, porque como decía Cristo Jesús, no tenemos raíz. Dios nos está dando raíz, Dios nos está dando casa, Dios nos está dando la tierra prometida, Dios nos está dando la escritura, porque en la tierra prometida, el momento que nosotros dejamos de escribir en la tierra prometida, ¿en qué se va a convertir?
La tierra prometida se convierte en una tierra de insistencia, hititas, fariseos y todo eso, y nos volvemos como cualquier cristiano, y eso no somos. Por eso somos casa del Dabar, porque la casa del Dabar no es casa de insistencia. Ni la iglesia, ni la profecía, ni Dios es un Dios de insistencia, sino es un Dios de escritura. Y Dios, las veces que nos tenga que repetir, no nos está repitiendo por insistencia, sino nos está repitiendo por borrar esa insistencia. Entonces, borrada la insistencia, empieza la escritura y empieza la trayectoria. Y en el nombre de Cristo Jesús, con esto, con esto, mire, Eliseo rompe la insistencia, y en el último de sus días, ¿qué hace Eliseo? ¿Sí? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice al rey? Le dice, insiste dando golpes, o sé flecha que sabe golpear en lugar de insistir. Hermoso. Dígame, ¿qué le dijo al rey? ¿Insiste o golpea? Golpea. Golpea. ¿Por qué? Porque con cada golpe, ¿nosotros qué hacemos? Los hijos, porque los que golpean son las flechas, porque él envió a golpear las flechas. Entonces los padres, las flechas de los hijos, con cada golpe, ¿qué estamos haciendo? Mostrando que llevamos la nueva escritura y somos fuego. Y escribiendo. Entonces, dígalo, enviando, rompiendo lo que tiene que escribir, lo que tiene que... Estamos saliendo con trayectoria. Amén. Rompiendo la mala escritura, rompiendo las malas noticias. Nosotros calladitos rompemos las malas noticias. Y nosotros cuando hablamos y cuando golpeamos, lo que estamos es ratificando lo que Dios nos hizo como flechas. Y como flechas somos hijos que no golpean por golpear, sino golpean y escriben, porque no dan golpes de hierro. Entonces, esa es la bendición. En el primer día de su profecía, rompe la insistencia. Y en el último día de su profecía, Eliseo, ¿qué hace? Rompe la insistencia. ¿Pero qué devuelve Eliseo? Eliseo devuelve lo que está haciendo Dios. Golpeando nuevamente la tierra prometida, la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque esos golpes tienen que derribar esos muros viejos, pero tienen que comenzar a aceptar esa nueva escritura. No me extiendo más porque hemos completado. Y esto no es por insistencia ni por convicción, ni por convencimiento. Dios no es un Dios de convencimiento. Amén. No es un Dios de insistencia. Ni nosotros somos de insistencia, pero sí nosotros, en lugar de insistencia, tenemos que dar golpes. Golpes certeros de hijos que abren nuevamente y escriben una nueva escritura. Que esa mala noticia que usted ha vivido, que esa mala palabra llamada insistencia, hoy la devuelva para que sea en el nombre de Cristo Jesús una buena escritura. Un buen Shabbat, y Shabbat que rompe la insistencia. En el nombre de Cristo Jesús, perdón si ha habido insistencia, pero bendito sea Dios que siempre hay Dabar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Bendiciones. Marquito. Bendiciones. Bendiciones con todos. Dios mío.